Tierra en tonada roja. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo confiero poder con el fin de evolucionar. Comandando la sincronía, sello la matriz de la navegación, con el tono entonado del esplendor. El caminante adquiere el poder de la brújula interna que guía sus pasos en la tierra, cuando el guerrero deja de luchar contra las formas que tiene preconcebidas en su mente, cuando el guerrero suelta los ideales de perfección que tiene para su proceso evolutivo, para su camino personal, y abraza la incertidumbre de lo que puede llegar a ser, sin realmente conocer la forma que asumirá, pero con la confianza que tiene la preparación necesaria para asumirlo. El poder que tiene el camino evolutivo es que siempre nos sorprenderá, es que siempre es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Así que más que hacernos una idea clara de lo que es nuestro destino evolutivo, debemos entender que lo que la guía personal o la brújula interna quiere enseñarnos es a percibir una sensación, un sentido de orientación que no busca lo específico de una forma particular, sino la dirección que siguen las ondas energéticas en la Tierra. Es enseñarnos a percibir la vibración del aire que flota a nuestro alrededor, para que Él nos sople la dirección a seguir. Somos como imanes atraídos por un imán más grande, por un imán central, que es la fuente universal. Sentimos su fuerza y su energía aunque no la vemos. Sentimos su impulso dirigiéndonos en una dirección, aunque algunas veces no sepamos que esa dirección apunta hacia Él. E incluso debemos reconocer que el imán más importante, el que más nos ayuda e impulsa dentro de nuestro proceso evolutivo, es la misma Tierra, esa conciencia galáctica que muchos aún no reconocen como un ser vivo, que muy pocos aún reconocen como fuente que emana las instrucciones básicas y fundamentales que nos guían por el camino de la evolución. Las formas específicas que nosotros creamos en la mente para nuestro norte evolutivo son ilusiones del ego, incluso del ego espiritualizado, que cree tener claro su proceso evolutivo, que cree que tener claro su proceso evolutivo es saber a dónde va a llegar, en lugar de soltarse y aprender a percibir las ondas que circulan todo el tiempo en nuestro planeta. Porque el norte evolutivo solo se descubre desde la percepción que hace el corazón de las frecuencias externas, para entender hacia dónde debe dirigir su frecuencia interna. Y cuando el corazón halla una que vibra con su misma longitud de onda, se le une hasta lograr su misma amplitud, por el que al alcanzar su misma amplitud entran en resonancia, y la onda puede lograr su mayor amplitud, que es sinónimo de todo lo que posiblemente se pueda aprender dentro de una onda que tiene igual longitud que la mía. Yo creo estar a la búsqueda de algo, y seguramente así es, pero no puedo olvidar que lo que busco me busca, aun cuando yo no lo estoy buscando, aun cuando yo no lo sé buscar. No debo olvidar en el camino que la fuente original siempre me busca, que ella es la que me envía señales permanentemente, que ella siempre está muy atenta a cada paso que damos, y que además está pendiente de colocar a nuestro alrededor, en nuestro camino, esas ondas vibratorias que nos corresponden, que tienen nuestra misma longitud y que por lo tanto son experiencias que nos corresponden y que al entrar en resonancia con ellas nos pueden ayudar a ampliar la altura de la onda, para aprender más, impulsándonos en nuestro proceso evolutivo. Y acá es donde el caminante asume el poder de la navegación, porque al estar alerta y vigilante, siente, presiente e intuye
la presencia de esas ondas de mayor frecuencia vibracional y las sigue hasta entrar en resonancia con ellas. De alguna forma el caminante comprende que cuando se siente más perdido en el camino, su mejor opción es saberse rodear de lo mejor y no de lo peor, porque en los momentos de más baja energía es cuando soy más susceptible a contagiarme de los campos vibracionales que me rodean. Así que cuando sé escoger y me rodeo de aquellas cosas o personas que me inspiran amor, que despiertan en mí percepciones más elevadas de la vida, estoy usando a mi favor la interacción con otros campos de energía más elevados, para que me ayuden a restituir y a elevar nuevamente mi propia frecuencia vibratoria, de una baja amplitud a una amplitud más amplia, o de una longitud de onda muy larga a una longitud de onda más corta, para aumentar mi frecuencia vibracional. De la misma forma, el caminante comprende que hay momentos donde debe dejar cosas o personas, porque su frecuencia vibratoria es más densa, y los arrastra con ella en sus momentos de debilidad, impidiéndonos momentáneamente la capacidad de ver, la capacidad de percibir las señales que el universo está poniendo en mi camino, para que yo lo pueda encontrar, para que yo pueda seguir la senda que me conduce a su centro, que es al fin y al cabo mi propio centro. Sé que para algunos será difícil darse cuenta que es importante comprender un concepto de la física como lo es una onda para poder comprender mejor su proceso espiritual. Pero resulta que el universo es energía y todo su movimiento y expansión se producen a través de ondas. Así que comprender cómo funcionan y qué me enseñan es parte fundamental del proceso evolutivo. Para lograr esto, les pondré un ejemplo muy simple, donde podremos entender cómo trabaja una onda y el significado de sus dos parámetros más importantes, la amplitud y la longitud. Espero no aburrirlos y espero que puedan ponerle cuidado, con atención. Imaginémonos que estamos jugando a saltar la cuerda y que esa cuerda es una cuerda muy larga y muy pesada. Y en el juego de la vida yo soy una de las personas que mueve la cuerda desde uno de sus extremos, que la hace girar, porque de alguna forma cada uno de nosotros es el motor de su propia vida. Claro que en el camino comprenderé algo muy importante, y es que realmente yo soy las dos personas que mueven la cuerda desde sus extremos, porque desde un extremo está mi ego o personalidad, y en el otro extremo está mi espíritu o mi ser superior. O sea que estamos llamados a poner a trabajar estas dos entidades juntas, en armonía, porque ambos son el motor de la misma vida. Porque de la sincronía de este trabajo dependen los resultados de mi propio proceso evolutivo. Primer aprendizaje a la hora de entender qué es una onda. Ahora, siguiendo con el ejemplo, si la cuerda es muy larga, es muy difícil de aumentar la altura del giro para que las personas puedan saltar en su interior sin golpearse en la cabeza con ella. Todo aquel que de niño haya jugado a saltar la cuerda sabrá que esto es cierto, descubriendo que todo aquel que no tiene la fuerza suficiente para hacer girar la cuerda, la hará girar muy bajita y siempre terminará golpeando su cabeza, descubriendo con esto que cuando nosotros no hemos aprendido a subir nuestra frecuencia vibratoria, nos vamos a golpear muy duro en la cabeza con cada experiencia que creamos. Acá la longitud de la cuerda es la longitud de onda y la altura que gana la cuerda con cada giro es su amplitud. Así que después de jugar por un momento o por un rato, comprendemos que la cuerda va ganando impulso con el movimiento, que nosotros ganamos conciencia con la acción y no desde la pasividad, que aunque no estemos seguros del siguiente paso,
Lo más importante es seguirnos moviendo, porque con la inercia del movimiento descubriremos más fácil el siguiente paso, subiremos más fácil nuestra frecuencia vibracional, elevaremos más fácilmente la altura de la cuerda, al contrario de lo que logramos con la pasividad, la pereza y la quietud, porque cuando nos dejamos invadir de estas emociones, cuya inercia es muy difícil de romper, nuestro proceso se estanca y parece detenerse. Así que con nuestra fuerza, disciplina y esfuerzo vamos haciendo, actuando. Repito esto con mucha intensidad, haciendo que la cuerda alcance la mayor altura posible, hasta comprender que solos ya no somos capaces de hacer que la altura del giro de la cuerda sea mayor. Y es justo ahí donde una experiencia ya nos enseñó todo lo que ella venía a enseñarnos sobre nuestro proceso individual. Es justo en ese momento donde el juego ya no cambiaría si yo sigo pensando que solo se trata de mí, que no existe nadie más en el universo. Si no cambia este chip, el proceso seguiría siendo la repetición infinita de la misma experiencia. En este momento yo tendría dos opciones para cambiar la altura del giro. Bueno, en realidad son tres, pero la tercera se manifiesta más adelante. Así que por ahora concentrémonos en estas dos. Entonces, volviendo a la idea original, para cambiar la repetición cíclica de la misma experiencia, o me asocio con otros, primera opción, otros que por resonancia me puedan ayudar a elevar la altura de la cuerda, que sería en realidad la única opción viable o posible, porque la segunda opción sería que yo me convirtiera en otra persona con más fuerzas en las manos, lo que me haría pensar que el proceso evolutivo es cuestión de fuerza y no de inteligencia. Pero el universo no desea eso. Él desea que nos asociemos con otros para ganar altura, para ganar fuerza, para ganar amplitud, y en especial que nos asociemos con la misma tierra, aquella que siempre nos está regalando las mejores señales, porque la única variable que yo no debería pensar en remover o cambiar del juego de mi vida soy yo mismo. Yo debo recordar que yo siempre estaré presente y que tal cual soy la expresión perfecta de la ayuda que el universo necesita, que yo soy el centro de mi propia experiencia evolutiva y que al observarlo detenidamente aprenderé a usarlo en sincronía con los procesos evolutivos de los otros, de quienes me rodean, de mi grupo familiar, de mis personas más cercanas y al final aprendería a usarlo en sincronía hasta con la tierra misma. Así que pensándolo mejor y reconociendo que yo soy una variable que no va a salir del juego, entendemos que lo que debemos modificar es la cuerda misma, observando que si la cuerda es muy larga, su peso es muy grande y que este exceso de peso no nos deja aumentar la velocidad del giro, que al final es el único que nos puede ayudar a aumentar la altura, a aumentar la amplitud, y que para que esta opción sea viable, todo se reduce a disminuir el peso de la cuerda. Digamos que hasta ahora, hasta acá, hemos vivido la primera parte del proceso evolutivo. Este es el momento donde le sacamos el máximo jugo posible a la cuerda que tenemos, a la cuerda con la longitud natural con que nos fue entregada, incluso teniendo en cuenta la interacción con el entorno al cual yo pertenezco. Al llegar acá, aprovechamos todas las oportunidades que el juego de la vida nos brinda con esta cuerda, hasta que sentimos que ya no hay una más, hasta que la experiencia en ese ciclo se satura. En ese momento la vida me está preguntando, ¿y qué pasaría si cambiamos la variable fundamental? O sea, la cuerda. ¿Y qué tal si cogemos la cuerda desde más adentro para reducir su longitud? ¿O si disminuimos su densidad para disminuir su peso? En este momento descubro la tercera opción, y es que al tener la cuerda menos longitud tiene menor peso, y con mi fuerza, con la misma que he tenido siempre, yo adquiero la posibilidad de hacerla girar más rápido, alcanzando mayor altitud, mayor amplitud. Así que cambiamos los ciclos de la vida cambiando la longitud de la cuerda, para poder comenzar ciclos nuevos, con longitudes de onda diferentes,
que nos permitirán alcanzar alturas no imaginadas, frecuencias que no habríamos podido reconocer si no cambiamos simplemente la longitud de la cuerda. Otra opción, que sería la misma tercera modificada, es cambiar la densidad de la cuerda de un mayor a una menor densidad, haciéndonos más sutiles, más ligeros, más livianos. El proceso evolutivo es entonces una asociación de estos juegos con la cuerda, donde primero alcanzamos la mayor altitud o amplitud posible para una longitud de cuerda y una densidad de cuerda fijas, que es el sinónimo de haber aprendido todo de una experiencia, hasta haber exprimido de ella todo el conocimiento posible. Y en la segunda parte, al recortar la longitud de la cuerda o disminuir su densidad, aceptamos que la experiencia anterior ya se saturó y que ahora corresponde hacer un cambio más radical en la forma. Pero disminuir la longitud de la cuerda o cambiar su densidad es sinónimo de aprender a soltar el peso innecesario. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Es sinónimo de dejar morir algo en la forma para que esa cuerda pese menos, ya sea porque tenga menor longitud o porque tenga menor densidad, para descubrir que con la misma fuerza podemos alcanzar mayores alturas, mostrándonos que el proceso evolutivo no es una cuestión de fuerza, no es una cuestión de garra o de lucha, de subsistencia o sobrevivencia, es una cuestión de inteligencia aplicada a la experiencia, es una cuestión de sabiduría, es una cuestión de haber aprendido a usar los conocimientos que hemos ganado en el camino de una forma sabia, porque en algún momento comprendemos que por más fuerza que hagamos, jamás podremos hacer girar la cuerda con una mayor altura, si no cambiamos su longitud, si no soltamos la parte de la cuerda que ya no nos es necesaria, que ya no nos es correspondiente, que ya no que ya no vibra con nuestra frecuencia vibracional. En esta historia también podemos reconocer que la longitud de onda está en función del tiempo, que las longitudes de onda mayores o las cuerdas de mayor longitud se tardan mucho más en dar un giro, y que cuando nosotros o soltamos peso recortando la cuerda para tener menor longitud, o cuando disminuimos su densidad dejando de darle tanta importancia a las cosas en su forma, podemos dar el giro en menor tiempo y sin mayor inversión de energía. Es más, aprendemos a usar menos energía para alcanzar mayores altitudes, mostrándonos que el proceso es más difícil al principio, porque tenemos más peso que cargar, porque tenemos que invertir más energía, porque necesitamos desarrollar la disciplina y la constancia que aún no poseemos, porque necesitamos invertir más tiempo, pero que con la persistencia y la disciplina del guerrero, que es inteligente y sabe reconocer las mejores formas de usar su energía, aprenderemos a soltar el equipaje necesario, sin oponernos, sin luchar, haciendo las cosas más fáciles y obteniéndolas en un tiempo menor. Creo que ahora tendremos más claro por qué es necesario comprender estos tres conceptos: el significado de la onda y sus dos variables más importantes, la amplitud y la longitud, porque ahora entendimos que ellos están intrínsecamente ligados a nuestro proceso espiritual. Pasando a otro punto, en el proceso evolutivo el caminante aprende a reconocer que su capacidad de soltar, que su desapego a las expresiones físicas en la forma, es una cualidad necesaria y fundamental para seguir las señales que va encontrando en el camino. Incluso es la cualidad inicial, la cualidad que debemos desarrollar antes de tomar la decisión por alguno de los caminos evolutivos que tenemos al frente. La segunda cualidad es la capacidad de abrir el corazón para conectar la intuición y la razón, de modo que tengamos todas las herramientas más importantes para la vigilancia y sepamos tomar las mejores decisiones al momento de escoger los caminos que estamos llamados a experimentar. La tercera cualidad es la capacidad de percibir la energía, que es lo mismo que tener una brújula interna que siempre sabe reconocer el norte, porque al seguir el cauce natural de mi propia energía,
yo descubro la senda que me lleva a ese norte, que no tiene una forma específica definida, pero que mi corazón siempre intuye y siempre sabe si estoy en el camino de encontrarlo, o si estoy desviando mi trayectoria hacia otros nortes, hacia otras frecuencias vibratorias de más baja amplitud y mayor longitud de onda, en lugar de aspirar siempre a vibrar con mayores amplitudes y con menores longitudes de onda, para hacerlo más rápido, más fácil, más sencillo, con menor inversión de energía. Es más, ganando energía en el proceso. Estos son los 3 aprendizajes más sutiles que debemos alcanzar en el proceso evolutivo. Pero existen otros 3 más obvios y más visibles que debemos reconocer antes de iniciar físicamente el camino de la exploración en la Tierra. Y estos son los 3 de los que hablamos en las 3 meditaciones de los días anteriores. Se los voy a recordar. Primero, tomar conciencia de la presencia del ser. Y esto solo se logra cuando nos situamos en este instante de vida a través de la respiración, para que sea Él, el ser que me habita, quien me guíe en el proceso de tomar las decisiones. Segundo, activar la visión periférica, que nos permite la claridad mental para crear sin dejarnos absorber por el drama emocional que está incluido en las experiencias. Tercero, transformar nuestra relación con el mundo de las formas en una danza con nuestros propios miedos, usando el arte de la seducción y no de la confrontación para vencerlos. ¿Y por qué son tan importantes estas 3 herramientas? Porque antes de iniciar cualquier camino, debemos escoger entre todas las posibilidades que la vida nos ofrece. Dentro de ellas, podemos escoger las experiencias más adecuadas para nuestra evolución. Esa es su importancia, y eso es lo que estas 3 herramientas nos van a ayudar a decidir. Cuando perdemos la atención al momento presente y el foco de nuestra mente se nubla, perdemos la percepción de qué hay en cada instante. Y por sencillo y simple que parezca, estamos dando inicio a los pasos que crean nuestras experiencias del futuro. Y al crearlas de forma inconsciente, muy seguramente nos dirigimos a batallas de confrontación que nada se parecen a la danza del guerrero espiritual que deseamos experimentar. Pero si somos conscientes del presente, si somos conscientes de estas herramientas, si vivimos presentes en cada momento de vida, desarrollando el sentido de la vigilancia y la atención, entrando en observación de nuestra mente, para ser capaces de conservar una visión panorámica ante cualquier experiencia de la vida, para preguntarnos constantemente si estamos preparados o no para esa experiencia, y si el momento es el adecuado, logrando finalmente entrar en esa danza de seducción que conquista hasta nuestros inframundos más temidos. De acá nace el verdadero poder de crear. En el inicio, solo las experiencias que me ayudan, como mínimo, a mantener el nivel energético, pero que en el entrenamiento de la vida me ayudarán además a llegar a crear experiencias que incrementan mi energía interna, para desarrollar el valor que se requiere para cruzar el umbral de los temores más arraigados. O sea, si bien es cierto que el mundo nos ofrece todo un abanico de posibilidades experimentales, también es cierto que dentro de nosotros habita el poder para escoger solo aquellos que pueden potenciar más mi proceso evolutivo. Descubrimos que en nosotros habita una esencia que reclama vivir solo aquellas experiencias que entran en sincronía con nuestro plan del alma. Aprendemos a usar el poder que nos regala la brújula interna a todos los exploradores, para no navegar a la deriva, para no ser veletas al viento, sino para convertirnos en verdaderos capitanes de barco, del barco de nuestro propio proceso de evolución. Integrando el poder de la navegación a nuestra necesidad de explorar, encontramos en la Tierra los caminos que nos llevan directamente a los cimientos de nuestras limitaciones más fuertes, para descubrir la esencia de nuestra coraza más dura y así encontrar los puntos más débiles del ego, no para atacarlo, sino para mirarlo suavemente,
y pedirle que nos permita derribar de un solo golpe las barreras o las limitaciones de lo que antes parecía indestructible. Un explorador sin brújula es como un barco a la deriva, sujeto al caudal de sus aguas más tormentosas, de sus emociones más desatadas, que termina por dirigirse a la catarata más alta, impulsado por el destino, para saltar en la incertidumbre de ese vacío y transformarse a sí mismo con la ayuda de los golpes, las confrontaciones y las batallas que una caída intempestiva y sin control producen en el proceso de nuestra vida. Este panorama pareciera ser que nos antojáramos de devolvernos en la onda encantada y descubrir en ella cómo ser navegantes y exploradores conscientes, vigilantes del camino, para descubrir nuevas formas de crear experiencias que nos permitan llegar al resplandor y a la luz que guía nuestra brújula interna hacia los procesos más sincrónicos y amorosos que el ser desea vivir. Debo recordar siempre que quien crea la catarata no es la experiencia en sí misma, sino la percepción que yo tengo de ella. Feliz día de la tierra entonada roja, que seamos capaces de ver las señales, pero sobre todo, que seamos lo suficientemente valientes, osados y astutos para seguirlas, que asumamos el poder de sentir y percibir las ondas energéticas que el universo nos envía constantemente, para que entremos en sincronía con ellas, para que sepamos recalcular el rumbo evolutivo en el paso a paso, sin estresarnos, sin llenarnos de expectativas por el futuro. Que el norte evolutivo sea un pulso que emana del corazón y que mi mente se alinee con él, para que sea capaz de seguirlo sin llenarse de miedos irracionales ante la incertidumbre.